jóvenes, bienvenidos a un nuevo video de química. Espero tengamos lista nuestra tabla periódica para una mejor comprensión del tema que estaremos tratando, que es óxidos. Los óxidos se dividen en dos tipos, óxido básico y óxido ácido o anhídrido. El óxido básico se forma a partir de la unión de un metal más el oxígeno y el ácido o anhídrido de un no metal más oxígeno. Si nos fijamos, ambos tienen en común la presencia de oxígeno, ya que este es el elemento que determina la función óxido. Pero ¿cómo los vamos a diferenciar? Los vamos a diferenciar porque el básico está formado por un elemento metal y el ácido o anhídrido por un elemento no metal. Aquí también es importante que recordemos algunos nombres que se conservan de latín o griego, como ser hierro de ferrum, cobre de cuprium, estaño de stannum, plomo de plumbum, azufre de sulfur y nitrógeno de nitrium. Estos nombres van a ser muy importantes al momento de dar nombre a nuestros compuestos. Vamos a comenzar hablando de la nomenclatura sistemática. Nosotros estaremos utilizando tres. Como dije, vamos a comenzar con la sistemática. ¿En qué consiste la nomenclatura sistemática? Aquí nosotros vamos a estar utilizando prefijos numéricos que van desde mono, que significa 1, hasta hecta, que significa 7. Estos prefijos van a depender del número de átomos que tenga cada elemento. El prefijo mono únicamente lo estaremos utilizando para aquel elemento o grupo funcional que se ubica al extremo derecho, ¿verdad? Que puede ser un óxido o puede ser un hidróxido. Si nos fijamos en el elemento que va al extremo izquierdo, vamos a comenzar los prefijos numéricos a partir del prefijo di, que significa 2. En la nomenclatura de stock estaremos utilizando la siguiente forma para nombrarlo. Primeramente, el nombre de la función química, en nuestro caso va a ser óxido, más la palabra de, más el nombre del elemento, más el número de oxidación, el cual vamos a escribir con un número romano entre paréntesis. Y el tercer tipo de nomenclatura, que es la tradicional o UPAC. Esta es quizá la que nos presenta un poquito más de problema. ¿En qué consiste esta nomenclatura? En esta nomenclatura vamos a estar utilizando prefijos y sufijos griegos, que van desde hiposo hasta hiperico, dependiendo del número de valencias que tenga el elemento, como lo vamos a ver en la tablita a continuación. Si el elemento tiene un solo número de oxidación, ¿verdad? O valencia, vamos a estar utilizando el sufijo ico o simplemente el nombre del elemento. Si tiene 2, utilizaremos el sufijo o terminación oso e ico. Si tiene 3, vamos a utilizar desde hiposo hasta ico. Si tuviese 4, desde hiposo hasta perico. Aquí hizo falta aquellos elementos que tienen 5 valencias, donde estaremos utilizando desde hiposo hasta hiperico. Si ustedes se fijan, siempre ordenados de menor a mayor. Veamos el primer ejemplo. Hierro más oxígeno. ¿Qué sería lo primero que yo tendría que determinar? Lo primero que yo voy a determinar es qué tipo de óxido es el que voy a formar. Para ello voy a buscar en la tabla periódica el hierro. Si lo buscamos, vemos que pertenece a los elementos metales. Por lo tanto, lo que voy a formar es un óxido básico. ¿Qué necesito para formar el producto de mi ecuación? Yo necesito los números de oxidación de cada elemento que está presente, en este caso hierro y oxígeno. ¿Por qué los necesito? Recordemos que en temas anteriores se dijo que para formar el producto de una ecuación se necesitaba escribir primeramente la parte positiva y luego la parte negativa. Entonces, en este caso, ¿quién iría primero? Hierro, que es positivo 2, y luego el oxígeno, que es negativo 2. Si nos fijamos, los subíndices no los trasladamos. Lo único que trasladamos es el número de
oxidación. Entonces ya tengo mi primer paso, que es la unión, es decir, ya no están separados por el signo más. Segundo paso, el segundo paso va a ser neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Que la suma de los números de oxidación me tiene que dar igual a 0. Veamos, 2 menos 2, 0. Quiere decir que el producto de mi ecuación está neutralizado. Y recordemos que toda ecuación debe de estar balanceada. Para no confundirme con los números de oxidación, vamos a volverla a copiar ya sin estos. Y comenzamos a balancear. Hierro en los reactivos 1, producto 1, no hay problema. Oxígeno, 2 en los reactivos, 1 en el producto, quiere decir que donde me falta oxígeno, en el producto. ¿Qué número me serviría para balancear? 2. Al colocar este 2 multiplica tanto al hierro como al oxígeno. Por lo tanto, ¿cuántos hierros hay ahora? 2. Y en los reactivos únicamente hay 1, por lo tanto colocamos también el número 2 y decimos 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, no hay problema con el hierro. Oxígeno, 2 en los reactivos, producto 2 por 1, 2. Mi ecuación está balanceada. Recordemos que el tema balanceo lo vimos anteriormente. Ahora voy a nombrar. Recordemos que en la nomenclatura sistemática dijimos que lo que íbamos a estar utilizando era los subíndices. Por lo tanto, ¿qué subíndice tiene el oxígeno? 1. Por lo tanto, ¿qué prefijo le corresponde? Mono. Recordemos que el oxígeno lo vamos a estar nombrando con la palabra óxido, que utilizaríamos seguidamente D. Luego, el hierro. Necesito el subíndice también. ¿Qué subíndice tiene? 1. Como es el elemento del extremo izquierdo, ¿puedo utilizar el prefijo mono? Recordemos que no, porque dijimos que el prefijo mono únicamente era para el que se ubicaba al extremo derecho. Por lo tanto, el nombre sería monóxido de hierro. Vamos con la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, recordemos que lo que interesa es el número de oxidación. Pero ¿cómo nos dijeron que debíamos de nombrar? Dijimos que primeramente vamos a nombrar la función, que en este caso está determinada por el elemento oxígeno. ¿Y cómo lo nombramos? Con la palabra óxido, ¿verdad? Lo que señalé anteriormente, necesitamos los números de oxidación. Luego de la palabra óxido, que voy a escribir D, luego el nombre del elemento, que es hierro. El hierro trabaja con la valencia 2 y 3. ¿Cuál estamos utilizando nosotros en este caso? La valencia o número de oxidación 2. Por lo tanto, ¿qué número romano voy a escribir? 2 entre paréntesis. Vamos con la nomenclatura tradicional o UPAC. ¿Qué voy a necesitar para nombrarlo? Recordemos que también va a depender de las valencias o número de oxidación. ¿A quién nombro primero? Al oxígeno. ¿Con qué palabra? Óxido. Aquí ya no vamos a utilizar la unión de, ¿verdad? Aquí ya no va a ir de, sino que va a ir ahora el nombre del elemento. Pero recordemos que aquí depende de la valencia, como señalé anteriormente. Y es donde utilizamos prefijos y sufijos. ¿Cuántas valencias tiene el hierro? 2. Por lo tanto, lo que voy a estar utilizando es oso e ico. Oso para la menor e ico para la mayor. Oso menor, ico mayor. Recordemos que hierro proviene de la palabra ferrum, ¿verdad? Entonces es lo que yo voy a estar utilizando. ¿Con qué valencia determinamos estaba trabajando el hierro? Con 2. 2 es menor o mayor que 3, menor. Por lo tanto, le corresponde oso. ¿Qué voy a hacer con el nombre? Dijimos que no vamos a utilizar hierro, sino que vamos a utilizar ferrum. Entonces, a ferrum le voy a quitar la terminación un y la voy a cambiar por oso. Por lo tanto, ¿cómo se llamaría mi compuesto? Óxido ferroso. Veamos otro ejemplo. Cloro más oxígeno produce. ¿Qué clase de óxido sería este? Busco en la tabla periódica el cloro. Si lo busco, es un elemento no metal. Por lo tanto, este va a ser un anhídrido. ¿Qué necesito para trabajar? Exactamente lo mismo que con el óxido básico. Las valencias primeramente.
¿Para qué me sirven? Para saber quién va primero. ¿Quién iría primero entonces? El positivo y luego el negativo, que es cloro, positivo 7 y oxígeno negativo 2. ¿Qué debo de hacer ahora? Neutralizar, es decir, sumar las valencias. 7 menos 2 me da a 5. ¿Qué dijimos que significaba neutralizar? Que las valencias me tenían que dar como resultado 0. Como no da 0, ¿qué voy a hacer? Vamos a intercambiar, pero únicamente el valor. Es decir, que 7 va a pasar al oxígeno, pero en forma de subíndice. Y el 2 va a pasar al cloro en forma de subíndice. Recordemos que los subíndices que estaban en los reactivos no se trasladan. Los subíndices que voy a utilizar ahora van a depender del intercambio. Entonces el 7 dijimos pasa al oxígeno y el 2 pasa al cloro. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría? Cl2 o 7. ¿Quedó neutralizado? Lo podemos comprobar. ¿Qué subíndice pasó aquí? 2. 2 por 7, 14. Aquí tenemos 7. 7 por negativo 2, negativo 14. 14 menos 14 es igual a 0. Recordemos que nuestra ecuación debe de estar balanceada. Copiamos nuevamente la ecuación para mayor claridad. Y en los cuadritos ya sabemos que es ahí donde vamos a colocar los coeficientes. Cloro, 2 en los reactivos, 2 en el producto, no hay problema momentáneamente. Oxígeno, hay 2 en los reactivos, pero en el producto hay 7. ¿Hay un número que multiplicado por 2 me dé 7? No. Entonces, cuando aparezca un número impar, ahí donde está el impar, usted inmediatamente va a colocar el coeficiente 2. ¿Verdad? ¿Para qué? Para poder igualar nuestra ecuación. En este caso al elemento oxígeno y diríamos 2 por 7, 14. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 14? Sería el número 7. Pero ¿a quién más multiplica este 2? Al cloro. 2 por 2, 4. ¿Qué número colocaríamos acá? 2. Verificamos. Cloro en los reactivos, 2 por 2, 4. Producto 2 por 2, 4. Oxígeno 7 por 2, 14. Producto 2 por 7, 14. Vamos ahora a nombrar. Aquí se nombra igual que en los óxidos básicos, a excepción en la tradicional donde ya no voy a utilizar la palabra óxido, sino que voy a utilizar la palabra anhídrido. Por lo tanto, lo primero que yo necesito es el subíndice del oxígeno, que sería 7, por lo tanto le corresponde hecta. ¿A quién estoy nombrando? Al oxígeno, ¿con qué palabra? Óxido. Entonces sería hectóxido. D, ¿qué pasa con el cloro? El cloro hoy sí tiene un subíndice distinto de 1, que es 2. Por lo tanto, ¿qué prefijo le va a corresponder? Di, cloro. ¿Qué necesito ahora? Necesito las valencias. El cloro, si lo busca usted en la tabla periódica, trabaja con los números de oxidación 1, 3, 5 y 7. Positivo, negativo. 1. ¿Qué dije? Que necesito saber con qué número de oxidación está trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a nombrar de acuerdo a ese número de oxidación. ¿A quién nombro primero? Al oxígeno. ¿Con qué palabra? Óxido. Lo unimos de, ¿a quién está unido? Al cloro. ¿Y con qué número de oxidación me indicaron trabajaba el cloro? 7. Por lo tanto, ¿qué número romano voy a colocar? 7. Siempre entre paréntesis. Y finalmente, en la tradicional, ¿qué dije que iba a cambiar? Que en lugar de la palabra óxido voy a utilizar la palabra anhídrido. ¿Cuántos números de oxidación tiene el cloro? Tiene 4 números distintos. Por lo tanto, aquí yo voy a utilizar desde hiposo hasta per-ico. ¿El cloro tenía procedencia? No. Recordemos que el cloro no estaba entre los elementos que se mencionaron al inicio. De las 4 valencias, él está utilizando la valencia 7. ¿Qué significa eso? Que es la mayor de todas y por lo tanto le correspondería per-ico. ¿Con qué elemento estoy trabajando? Cloro. ¿Qué voy a hacer? Le quito la terminación que es O
Y lo que me queda lo voy a colocar en este espacio. Por lo tanto, me quedaría perclórico. Entonces el nombre sería anhídrido perclórico. Si se fijaron, el procedimiento es exactamente el mismo. Y veamos un último ejemplo. Estaño más oxígeno. Produce. Primer paso, unirlos de acuerdo a su número de valencia. Primeramente el positivo y luego negativo. ¿Qué hago con estas valencias? Las sumamos, 4 menos 2, 2. Como no me da 0, ¿qué voy a hacer? Intercambiar. Al momento de intercambiar, ¿qué me quedaría? Por lo tanto, 2 para el estaño y 4 para el oxígeno. Pero aquí hay un detalle. Los subíndices que yo tengo, 2 y 4, al igual que haríamos en matemática en una fracción, los podemos simplificar. Y decimos mitad de 2, mitad de 4, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Por lo tanto, mi ecuación quedaría estaño más oxígeno produce SnO2. Recordemos que el 1 no es necesario que lo escribamos. Si ustedes se fijan, aquí no hay cuadrito. Eso significa que mi ecuación ya está balanceada. Vamos a nombrar ahora. ¿A quién nombramos primero? Al oxígeno, que su índice tiene 2, por lo tanto le correspondería dióxido. De, el estaño tiene su índice 1, no lo nombramos. Necesito ahora las valencias. ¿A quién nombro primero? ¿Al oxígeno o al estaño? Al oxígeno, ¿con qué palabra? Óxido. De estaño. ¿Qué número de oxidación está utilizando el estaño? 4. Por lo tanto, ¿qué número romano? 4. Siempre entre paréntesis. Y finalmente la nomenclatura tradicional. ¿Qué clase de elemento es el estaño? ¿Metal o no metal? Es un elemento metálico si lo busco en la tabla periódica. Por lo tanto, va a ser óxido o anhídrido. Sería la palabra óxido, ¿verdad? Porque pertenece a los metales. ¿Cuántas valencias tiene el estaño? 2. Por lo tanto, voy a utilizar únicamente oso e ico. ¿Cuál estaría utilizando? ¿Menor o mayor? La mayor. Por lo tanto, le corresponde ico. Recordemos que el estaño proviene de stannum, que vamos a quitar la terminación un y la vamos a cambiar por ico. Por lo tanto, el nombre sería óxido estánico. Entonces, recapitulando, recordemos que el primer paso va a ser unir nuestros elementos, es decir, ya no van a estar separados por el signo más. ¿En qué orden lo voy a escribir? Primeramente el positivo y luego el negativo, sin trasladar subíndices. Siguiente paso, ¿cuál sería? Neutralizar, es decir, comprobar si la sumatoria de los números de oxidación me da igual a 0. De no ser así, vamos a hacer un intercambio de los números de oxidación, los cuales pasarían a ser subíndices. Y como en este caso, si los subíndices que quedan yo los puedo simplificar, los simplificamos. Luego iría el balanceo de ecuaciones en el caso que nos aparezcan cuadritos indicándonos que debe de ir un coeficiente. Y luego las nomenclaturas. Recordemos que en la nomenclatura sistemática vamos a utilizar prefijos numéricos que dependen del subíndice que tenga cada uno de los elementos. Recordando que el prefijo mono es únicamente para el elemento que se escribe a la derecha. En la nomenclatura stock, recordemos que lo que vamos a estar utilizando es un número romano, el cual depende de la valencia del elemento metal. Y finalmente, en la nomenclatura tradicional, donde utilizamos prefijos y sufijos que van desde hipooso hasta hiperico, dependiendo de cuántas valencias tenga nuestro elemento, y siempre ordenada de menor a mayor. Muchas gracias por la atención prestada. Cualquier duda que usted tenga, la deja en la bandeja
o en el foro de consultas donde su profesor o profesora estarán dando respuestas a estas.